Vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Dice así la palabra del Señor: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Señor, añada bendición a su palabra. Oremos. Señor Dios eterno, que vives y reinas por siempre y para siempre, en quien confiamos, en quien creemos, a quien servimos. Agradecidos estamos, Señor, delante de ti, porque en esta mañana podemos acercarnos a tu palabra, la cual es ciertísima, la cual es toda sabiduría y toda verdad para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, tu palabra se cumple, no pasa y no llega vacía. Hace lo que debe hacer, Señor, conforme a tu voluntad. Por eso en esta mañana que tenemos el privilegio de escucharla, te pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine para comprenderla y para hacer la vida en nuestra vida. Que podamos vivir conforme a ella, conforme a tus preceptos, entendiendo que esta es la mejor vida, vivir para ti, Señor, para tu gloria. Ayúdanos en la comprensión y en la claridad, en nuestro entendimiento, para poder, Señor, hacer realidad tu palabra en nosotros. Gracias te damos, Señor, ayúdanos en medio de nuestra debilidad, en medio de cada situación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, nosotros ya estamos aquí llegando al final del capítulo 4 del libro de Efesios. Hemos venido hablando acerca de las bendiciones espirituales en Cristo. Hemos venido hablando acerca de la unidad de la iglesia, y el apóstol está en este capítulo 4 también exhortando a los creyentes a vivir conforme al Señor y a despojarse del vestido del viejo hombre. Y ya en este final de este capítulo nosotros vemos unas áreas específicas que debemos como creyentes transformar y dejar. Y son las que hacen referencia al prójimo, las que hacen referencia al trato con los demás, al trato con las demás personas. Nosotros vemos que en nuestra sociedad actual es manifiesto la amargura, el enojo, la ira, la gritería. Se ven en todas las áreas de la sociedad. Vemos nosotros simplemente, para tomar unos ejemplos, en la atención médica, la gente se llena de gritería y de ira porque no son atendidos. Las personas, debido al individualismo de esta época posmoderna, empiezan a maldecir sin importar el orden o la clase de atención que requieran. Asimismo, lo hacen en el transporte público, en los bancos, en las tertulias políticas, en los hogares. Se manifiestan estas características que cada creyente tiene que abandonar. Pues el apóstol está condenando estos aspectos a los creyentes en Éfeso, pero también a la iglesia de Cristo en general. Y sabemos que esto sucede, estas actitudes, estas acciones se presentan por el pecado. Esa condición pecaminosa es la que trae al hombre la amargura, la gritería, los ser maldiciente. Y nosotros vemos ejemplos en la Escritura de que esto siempre ha sido así. El hombre natural siempre se ha caracterizado por tener estos aspectos en su vida. Nosotros vemos ejemplos bíblicos en Génesis, capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra: Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él.
Este cambio de semblante que tuvo Caín se dio por el impulso de un odio amargo hacia su hermano por haber presentado un mejor sacrificio, y que después se materializó con el engaño de que iban a pasear en el campo con un homicidio, con el primer homicidio registrado en la Escritura. Esto por causa de la amargura, de la malicia. Y vemos nosotros otro ejemplo en la historia de Esther y Mardoqueo, porque su enemigo Amán lo odiaba, como leemos nosotros en Esther capítulo 5 versículo 9. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Y esta ira terminó en un odio, en una amargura. Leemos nosotros en Esther 5:11. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que lo había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Este hombre tenía un filo en su corazón que era totalmente venenoso en contra de Mardoqueo por causa de la ira. Y mis hermanos, así como Caín y como Amán, la iglesia de hoy experimenta por su remanente de pecado la ira, la amargura, el odio, la maledicencia. Pecados que son llamados a ser despojados de una manera radical para todos los creyentes. En el despojo del viejo hombre deben apartarse de la vida de la iglesia, de la vida de cada uno de los que profesan ser de Cristo. Por eso en esta mañana he titulado este sermón Perdonados en Cristo. Y lo vamos a desarrollar en 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿qué debemos quitar? La segunda pregunta: ¿cómo debemos ser? Y la tercera pregunta: ¿cómo debemos perdonar? Vayamos pues a la primera pregunta: ¿qué debemos quitar? Mis hermanos, el apóstol continúa, conforme venimos viendo, la necesidad de quitar ese vestido harapiento del viejo hombre. Y nosotros vimos desde los aspectos que hemos venido hablando, de quitar la mentira, de no robar más, de quitar la ira, de quitar las palabras corrompidas, que siempre hay un pecado que debe ser despojado, pero a ese pecado que debe ser despojado lo acompaña una virtud que debe ser exaltada. Esa virtud es la que quitará ese pecado y hará que muera. El predicador Martin Lloyd-Jones decía que cuando un árbol cambiaba por su periodo de tiempo y caían sus hojas no caían por la muerte del árbol, sus hojas caían porque unas nuevas las empujaban a que cayeran al piso muertas. Ahora, las virtudes que el apóstol está exaltando son las que deben nacer en nuestro corazón para que ese viejo hombre caiga como esas hojas y sea desvanecido. Y en este sentido, en esta oportunidad, ya al final de este capítulo, nos está haciendo un llamado, le está haciendo un llamado a la iglesia de despojarse del vestido de la amargura, de la ira, de la malicia, de la maledicencia, del enojo, de la gritería. Y nosotros vemos que estos son pecados que se señalan a abandonar y que tienen relación directa con la relación de los demás hermanos, porque estos pecados están en el corazón del hombre porque no pueden soportar al prójimo y a sus hermanos por acciones voluntarias o involuntarias que estos pueden cometer. No puede ser que sean directas contra ellos o no directas, o planeadas o no planeadas, pero hace referencia en ese sentido a lo que las personas dejan de soportar y de amar en el prójimo y en sus hermanos. Y en este sentido nosotros
nosotros debemos ver la amargura que proviene de un resentimiento que crece hasta convertirse en una animosidad persistente. Es como si el resentimiento se dispersara, pero la amargura continúa creciendo y creciendo. Ahora, esta amargura hace que empeore y se desarrolle un mayor grado de dolor, como lo señala Santiago 3:14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Así que la amargura es una señal de odio, es una señal de contienda, y no se puede manifestar en posición de aquel que dice que perdona a su hermano. Porque la amargura es una hiel, es un veneno en el corazón que las personas mantienen, es decir, lo tienen interiormente. Son las personas que no pueden dejar pasar las ofensas recibidas, que todas esas ofensas que les han hecho no las pueden olvidar y en cada momento las deben recordar o recordárselas a los hermanos. Esto, mis hermanos, es una señal de esa amargura, porque cuando hay un verdadero perdón, hay una restauración de las relaciones y se debe terminar la enemistad. Si esto no está sucediendo y si el recuerdo todavía causa el daño, el dolor en el interior de la persona, hay que examinarse en el corazón, hablando a los creyentes, para que se despojen de esa amargura, para que la virtud de la benignidad y la misericordia les ayude a dejar ese pensamiento incisivo del daño causado en el corazón. Nosotros somos llamados, como lo veremos más adelante, a perdonar, y nosotros debemos hacernos una pregunta: ¿eres tú amargado, mi hermano? La sociedad describe al amargado como el que no puede ni saludarlo porque vive de mal genio, como una persona que no es una buena persona en el argot popular. Pero el amargado, mis hermanos, es aquel que no ha despojado su corazón de un verdadero perdón hacia la ofensa recibida. Una persona no se amarga sola, no se amarga por sus acciones sola, porque ella hizo o no hizo. Su amargura viene de una acción que recibe de un hermano, del roce con sus hermanos, de la convivencia que tiene diariamente con su familia o con su trabajo. Así que en la responsabilidad humana que nos corresponde, ese dolor venenoso debe ser despojado, pues ese carácter que aún es amargo no está mostrando a Cristo. Porque nosotros vemos cómo hacía nuestro Señor. En 1 de Pedro 2:23 dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Por tanto, si caminamos a ser como Cristo, no debemos responder con pleito, no debemos responder con gritería, en ejercicio de la depravación de la mente, pues esto es contrario a lo que el Señor demanda de nosotros como creyentes, a lo que el Señor demanda de la iglesia. Y las personas hoy en día, en razón al orgullo, al amor a sí mismo, a esa arrogancia, están llenos de arrogancia, llenos de ira, de amargura, de pecado en sus labios, negándose a actuar como Cristo. Nosotros, la iglesia, ustedes que están aquí sentados, lo primero que deben entender es que no son nada. El mundo les enseña que ustedes son princesas del reino de Dios o princesos del reino de Dios. Eso es una mentira. Nosotros lo que somos, lo somos por Cristo. Nosotros
no somos nada sino pecadores en camino al infierno, con un pecado y con una enemistad contra Dios, rescatados por la sangre de Cristo. Y en ese sentido recibiendo el perdón de lo imperdonable. Y debemos entender lo que somos verdaderamente. No somos nada, polvo, delante de nuestro Dios. Y así debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Esto le ayuda a las personas porque muchas veces dicen, yo no merezco que me digan esto. Yo no merezco que me traten así. Yo he trabajado mucho para que vengan y me digan estas palabras a mí. Yo estoy cansado porque soy el que hago todo o la que hago todo. Yo merezco y yo me merezco estas vacaciones y yo me merezco esto y yo me merezco. No merecemos nada. Tenemos todo es por Cristo. Y mientras el corazón albergue orgullo y arrogancia en sí mismo, responderá con amargura, responderá con gritería, responderá con maldicencia, responderá con malicia. Esa malicia que hace referencia a la maldad en el carácter de las personas. Y por eso es que las personas cuando llegan a un sitio y tienen que hacer una fila gritan, porque merecen o creen que merecen no hacer fila. Porque creen que merecen la mejor atención. Porque creen que son mejores personas que los demás. Y nosotros debemos saber lo que somos en Cristo. Y debemos mostrar ese amor y esa benignidad en el Señor. Así que en nosotros se debe sujetar la vida, la carne al fruto del Espíritu. Y abandonar en una forma radical todas aquellas cosas que pueden conducir a la amargura. Todas aquellas cosas que pueden conducir a la ira, a gritar, a maldecir, a mostrar un corazón que no está en la pureza de nuestro Señor Jesucristo y de vivir para su gloria. El texto es claro en decir que debemos quitar de nosotros. Dice la palabra en el inicio, quítese de vosotros. Córtese de nosotros. Córtese de cada uno de ustedes la amargura. Perdona, mi hermano. No grites. Espera con paciencia. No maldigas. No seas malicioso. No maquines maldad para sacar provecho del prójimo y de los demás. Seamos como el Señor lo demanda de nosotros. Porque si sabemos que debemos servir a nuestros hermanos, no podemos tener amargura en el servicio. Obedezcamos ese mandato de nuestro Señor, a amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cómo debemos ser? Si ya el apóstol está diciendo, como lo ha venido haciendo en los otros versículos, lo que hay que quitar, y dice lo que debemos hacer nosotros. Es decir, la virtud que se exalta. Ya sabemos que para una vida de piedad tiene que ser quitada la amargura, la ira, la gritería, la malicia. Pero ahora sí vamos a ver la virtud que se exalta para poder ser como Cristo. Y el texto nos llama a desarrollar la benignidad y la misericordia. Esto es un fruto del Espíritu Santo, pues un corazón regenerado, un corazón que ha nacido de nuevo, dará fruto conforme a su naturaleza y mostrará misericordia y benignidad en su obrar frente a los hermanos de la iglesia, frente al prójimo, frente a las personas que trata. Y esta palabra benignidad hace referencia a la bondad, a la amabilidad. Es más, los griegos la definían como la disposición de la mente que tiene tanto en cuenta los asuntos del prójimo como los propios. La amabilidad ha aprendido el secreto de mirar siempre hacia afuera y no solamente hacia adentro.
es ver lo que el hermano necesita, es mostrar la bondad que tiene que hacer parte de nosotros, pues nosotros gozamos de esa bondad de parte de nuestro Dios. Dice Primera de Pedro 2:3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y sí que la hemos gustado, hermanos. Él es bueno para con su pueblo. Él es bueno para nosotros. Así que nosotros debemos procurar esa bondad y esa amabilidad. Desde el inicio en que saludamos a un hermano, se debe mostrar ese amor, se debe hacer un saludo con ósculo santo como lo demanda la palabra. Pero si yo soy una persona que digo que soy creyente y llego a la iglesia y paso derecho por encima de todo el mundo y me siento, ¿dónde está la benignidad? ¿Dónde está la amabilidad que se debe mostrar como creyente? El creyente no puede ser duro, áspero. Debe ser amoroso, bondadoso con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus hermanos. De los puritanos se dice que buscaban hasta que cuando se viera su rostro dijera buenas, un rostro agradable, que muestra la bondad del creyente. No un rostro amargado, con el ceño fruncido, y mostrando odio y mostrando rencor. Porque si se hace así, se estaría llenando un cerebro de teología y de obras muertas. Pero la palabra nos está llamando a que debemos ser benignos. Todos nosotros somos la iglesia del Señor. Y como tal debemos amarnos y tratarnos. Y si alguno tiene algo contra su hermano, hable con su hermano. Y en el amor de Cristo se solucionan las cosas entre los hermanos. Dice la palabra en Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Los santos escogidos de Dios no pueden tener cabida para la gritería. En los hogares se debe mostrar la benignidad y el amor de Dios. La disciplina de los padres se debe hacer con firmeza, conforme a la palabra de Dios, no con griterías, con odios, con maldiciones mutuas por irrespetos. Los esposos deben solucionar sus situaciones hablando como creyentes que son, no en gritería, no en odios, no gritando a ver si el que grita más duro tiene la razón, y gritando maldades y ofensas que destruyen. Los hermanos deben hablar con amor. Nosotros estamos llamados a ser benignos con nuestro prójimo. Así que despojémonos de la dureza, despojémonos de todas las cosas que pueden hacer que el corazón no se manifieste en bondad. Hermanos, piensen ustedes cómo se están tratando en sus casas. ¿Cómo se tratan ustedes en sus hogares? ¿Cómo tratan a sus hijos? ¿Cómo tratan a sus esposas, a sus esposos? ¿Cómo tratan a sus vecinos? ¿Será que están mostrando el aroma de Cristo, el aroma de vida para vida? ¿O será que están cultivando la amargura, la gritería y la maledicencia? Es importante escudriñar el corazón y mirar que sus corazones deben ser tiernos en oposición a la dureza que genera la amargura y la angustia. Debe también el corazón estar cercano a los necesitados. No debe haber crueldad ni severidad. Se debe mirar por el prójimo. Esa benignidad debe mostrar la ayuda mutua que debemos tener como hermanos. ¿Sabemos acaso la necesidad de nuestro hermano? ¿Pensamos en ello?
pensamos en ayudarlos. La palabra demanda que lo que yo tenga de más sea para ayudar a mis hermanos. Pero los hombres lo que buscan de más es para satisfacer sus deseos naturales, para satisfacerse a sí mismos, para mostrar que tienen mucho, cuando la palabra nos llama a compartir, a dar, a tener esa bondad necesaria en nuestro corazón. No podemos tampoco tener un espíritu censurador con los caídos. Como dice Primera de Pedro 3:8, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le daseis bendición. Así que esta censura con los caídos, no me estoy refiriendo a que no debemos hablar en contra de la apostasía y en contra de lo que se levanta contra Cristo. Esta censura para con los caídos es con el hermano que tiene una falta, un pecado, y en vez de restaurarlo como manda la palabra, de buscarlo y acercarnos en el proceso que debe llevar, muchas veces los hermanos lo censuran y lo apartan y lo aplastan, sabiendo que lo contrario es que debemos acercarnos con temor y temblor, porque somos igual de débiles a ese hermano. Como un ejemplo que me compartieron de Matthew Henry, cuando lo robaron, él escribía un diario, a él lo robaron y en su diario escribió: gracias Dios porque a mí me robaron y no era yo el que estaba robando. Nosotros debemos saber que somos tan débiles y pecadores que podemos ser cualquier cosa, pero por la misericordia de Cristo no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios. Pero cuando nos acercamos a un hermano que ha fallado, no podemos pisotearlo y pensar que ese hermano ya no sirve y que solo yo soy sirvo porque yo vivo en santidad. Eso ya es pecado, mi hermano. Porque nosotros debemos darle gracias a Dios por haber sido salvados y en esa misma bondad y misericordia acercarnos para restaurar y para ayudar. Por eso esa virtud se trata de la iglesia de Cristo, de la comunión que tenemos como creyentes y también de la vida que llevamos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en las relaciones con las personas. Sabemos que los impíos nos ofenderán. No podemos esperar en ellos benignidad o misericordia, más allá de la gracia común que el Señor permita en el comportamiento de una conciencia que tienen por ser portadores de la imagen distorsionada de Dios. Pero más allá de eso, son esclavos del pecado. Y en el mundo podemos recibir cualquier clase de ofensa. Pero estamos llamados a exaltar la benignidad en nosotros. Por eso nosotros estamos llamados a simpatizar en las angustias de nuestros hermanos como si fueran nuestras, en su dolor como si fuera nuestro dolor, en su alegría y en su gozo como si fuera nuestro gozo y nuestra alegría. Es decir, en una comunión que tenemos los santos escogidos de nuestro Dios. Pero la palabra también nos está diciendo que debemos ser misericordiosos, que debemos mirar con esa compasión necesaria a nuestros hermanos, que debemos mirarlos como el Señor nos miró a nosotros. Nosotros no merecíamos nada, pero recibimos la gracia de Dios, recibimos su misericordia. En Romanos 9 dice que Él tendrá misericordia del que Él quiera tener misericordia y se compadecerá del que Él quiera compadecerse. Y si tú estás aquí sentado y dices que eres un creyente, es porque has recibido la misericordia de Dios. Y si has recibido la misericordia de Dios, ¿qué debes hacer tú frente a tu hermano y frente a los demás? Ser misericordioso, mostrar misericordia. No apuñalar a tu hermano con tus palabras, con tus acciones,
con tus hechos, sino mostrar misericordia. El hablar de nosotros debe ser un hablar de bondad. La meditación debe ser una meditación de todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre. Mis hermanos, nuestra mente y nuestros pensamientos viajan muy rápido. Viajan de un lugar a otro. Y muchas veces viajan en el sentido no conforme y ajustados a la palabra, sino conforme al sentido de prejuzgar, presuponer, no pensando en lo bueno, lo justo, lo que es de buen nombre, sino el hermano hizo esto porque él es así, es así, es así. No se piensa en lo bueno, en lo de buen nombre, en lo justo. Leíamos el salmo que compartió nuestro hermano Wilson y decía que sean los dichos de nuestra boca conforme y las meditaciones de nuestro corazón conforme al Señor. Dice, sea grato los dichos de nuestra boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, Dios mío, Señor mío. Nosotros debemos meditar y pensar con misericordia y con benignidad de nuestros hermanos. No presupongamos. Si tienes una duda con tu hermano, acércate a tu hermano. Por eso somos hermanos, para ayudarnos. No dejemos el pensamiento volando para luego traer a la amargura al corazón. Somos llamados a amar, a ser benignos y a ser misericordiosos. Y este roce entre hermanos nos ayuda a nosotros a que nos dolamos con nuestro hermano, a que nos gocemos con nuestro hermano, a que tengamos esa relación diaria que muestra que somos de Cristo y por tanto llamados a ser benignos y misericordiosos. Y esto nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cómo debemos perdonar? Aquí estamos llegando a la cúspide del capítulo 4, en donde hemos hablado conforme a las Escrituras la unidad en Cristo, que somos un solo, tenemos un solo Dios, un solo Señor, un mismo Espíritu, tenemos unidad como iglesia, hemos sido llamados a despojarnos del viejo hombre para demostrar que somos de Cristo, y en este punto, llegando a la cima de los consejos del apóstol, los cuales son mandatorios, nos dice que perdonemos a los demás, como Dios nos ha perdonado a nosotros. Y lo dice así en una frase. Y en esta frase Pablo está estableciendo la ley de las relaciones personales. Debemos tratar a los demás como el Señor Jesucristo nos ha tratado a nosotros. Por ello, habiendo entendido lo que debemos quitar y cómo debemos ser, veamos cómo debemos perdonar. Y para ello debemos citar la parte final del versículo 32 que dice, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es un llamado al despojo de la amargura, de la ira, de la mentira, de la malicia, del hurto, de la codicia, de las palabras corrompidas. Y estas virtudes se exaltan cuando hay un entendimiento del perdón recibido por parte de nuestro Dios. Es muy claro que nosotros podemos perdonar de la misma forma y ser librados de ese vestido horripilante y leproso del pecado para que podamos ser vestidos en la santidad de nuestro Dios. Pues nosotros, mis hermanos, sabemos que nuestro pecado fue contra Dios, contra su santidad. Pero que en esa acción que nosotros colocamos, que hicimos delante de nuestro Dios nos ha perdonado en Cristo por la gracia soberana. En el mismo libro de Efesios, en el 2:8, dice que por gracia hemos sido salvados. Esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que si hemos sido salvados y hemos sido perdonados en Cristo, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar?
Dice la palabra en Mateo 18:32. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mis hermanos, nosotros no podíamos pagar ni dar nada por nuestro perdón, ni siquiera nuestras mejores obras siquiera llegaban a algo para recibir el perdón de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo dio por nuestra salvación y perdón de pecados su vida en la cruz. Y ahora, después de que nosotros hemos sido perdonados, que la deuda ha sido pagada, ¿por qué nosotros no podemos perdonar si se nos perdonó lo impagable? ¿Por qué no se puede tener una vida de misericordia, bondad, acciones de gracias, perdón de todo corazón, cuando nuestro Señor Jesucristo hizo lo mismo por nosotros? Por tanto, somos llamados al perdón y a la reconciliación, porque nosotros hemos sido perdonados de lo que no se podía ser perdonado. Recuerda el texto que dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Esto es para vida eterna, para darnos salvación. Y esa salvación, parte importante de su salvación es que nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestro pecado en la cruz. Fue crucificado y nosotros fuimos justificados, fuimos expiados de lo que no podíamos ser expiados ni justificados. Y esa deuda impagable fue pagada. Y por tanto, ahora el creyente, entendiendo que debe perdonar así como Cristo lo perdonó, tiene un llamado a la reconciliación, como lo señala 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que si somos nuevas criaturas en Cristo, si hemos sido hechos hijos de Dios, adoptados en Cristo por el puro afecto de su voluntad, por lo tanto sabemos que es nuestro Dios en Cristo quien nos concede el perdón para nuestra vida. Y el acto de perdonarnos costó a Dios la muerte de su Hijo. Y no nos cuesta nada a nosotros perdonar a nuestros semejantes. Dios perdonó el pecado en Cristo una vez y para siempre. Y esto viene a ser como un hecho histórico del pasado. Ahora, mis hermanos, entendiendo la reconciliación por el perdón de los pecados recibido en Cristo, es como consecuencia de esto que ninguna ofensa se debe dejar de perdonar. Sea cualquier tipo de ofensa, sea una ofensa histórica del pasado, sea una ofensa presente, o la que puede ser que recibas cuando salgas de este lugar, mis hermanos, tú debes perdonar. Porque debes perdonar así como Cristo nos perdonó a nosotros. Como nosotros hemos sido perdonados en nuestro Señor Jesucristo. Así que el perdón tiene que ser libertador y tiene que darse sin medida y en cada instante para la gloria de Dios. Pues por este perdón podemos nosotros crecer en la vida de piedad, olvidando las ofensas, viviendo en una vida de benignidad y de misericordia. Así es como los santos pueden darse libremente los unos a los otros para el apoyo externo donde sea necesario, para que se impartan los dones espirituales, para que cada uno sirva según sus capacidades, según la consideración que cada uno tiene. Esto conduce el perdón
el entendimiento de ese perdón, porque no dejará que crezca más amargura en el corazón, ni más ira, ni más odio. Hemos recibido la gracia y hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Hemos recibido paz, perdón, justicia, vida eterna. Recordemos cuando nuestro Señor estaba en la cruz del Calvario, siendo molido por nuestros pecados, siendo el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, siendo Dios mismo en medio del dolor y la aflicción injusta por los pecadores. Él clamó, como dice Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartían entre sí sus vestidos echando suertes. Pidió perdón por los que lo ultrajaron, lo maldijeron, lo mataron, siendo el Hijo de Dios. Ahora, nosotros, ¿quiénes somos? Culpables, pecadores, ultrajadores del nombre de Dios, perdonados por la gracia de Cristo, y creemos que tenemos el derecho a no perdonar, a no amar. No, mis hermanos, este mismo ejemplo lo siguieron los discípulos. Nosotros vemos que hace parte de una vida de piedad. Dice la palabra que cuando estaba Esteban siendo apedreado, pidió que no se tomara en cuenta el pecado de sus agresores. Así lo dice Hechos 7:60. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No le tomes en cuenta este pecado. ¿Eres tú capaz, mi hermano, después de estar recibiendo tu ofensa, de callar y clamar a Dios y decir: Señor, no le tomes en cuenta su ofensa, no le tomes en cuenta su maldición, ten misericordia de él? ¿Eres tú capaz de hacerlo, mi hermano? ¿Eres tú capaz de levantarte cuando tu hermano te ha ofendido de alguna razón y decir: Señor, ten misericordia de mi hermano, y no tomes en cuenta su ofensa? ¿O eres tú, mi hermano, el que se levanta para señalar y maldecir junto a los demás? Hoy hay un llamado de parte de nuestro Dios a tener un entendimiento claro de que un hombre piadoso, de que un creyente piadoso es aquel que puede exclamar: no tomes en cuenta su pecado, y que puede amar y que puede vivir conforme el Señor demanda, teniendo grandes actos de amor, teniendo bondad en su corazón, misericordia, y entendiendo que todo esto es para el bien del creyente y de la iglesia, porque una iglesia que practica la santidad, que practica el perdón, que vive en benignidad y en misericordia, es una iglesia unida para servir al Señor como un solo cuerpo, ayudándonos, amándonos, perdonándonos y dejando estos vestidos que no traen más que destrucción. Así que entre los santos debe haber armonía, paz, perdón y gozo en Cristo. Y que el Señor sea el que nos ayude, amada iglesia, para perdonar y vivir para la gloria de Dios. Oremos. Señor Dios, eterno y majestuoso, te damos gracias en este día, Señor, porque tenemos un entendimiento de que se nos perdonó lo imperdonable, y que nosotros, Señor, no merecíamos más que la condenación eterna en el infierno, siendo esta justa por haber ofendido al Dios santo, santo, santo. Pero tú tuviste en ti, Señor, conforme a tu decreto y conforme a tu soberanía, el darnos la gracia salvífica para vida eterna. Y habiéndonos dado la gracia, nos diste el perdón de nuestros pecados. Y ahora, teniendo una nueva vida en ti, Señor, demandas de nosotros que sea quitado de nuestro corazón toda amargura, toda ira, toda gritería, toda malicia, y que nosotros seamos benignos, misericordiosos, y que perdonémonos unos a otros conforme tú nos perdonaste, Señor.
Ayúdanos, Señor, para poder exclamar que no tengas en cuenta su pecado. Aunque la ofensa sea terrible, que podamos nosotros descansar en ti, en tu perdón, en lo que tú has hecho por nosotros. Que podamos nosotros amar, Señor, reconciliarnos unos a otros, vivir para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, sabemos todo lo que debemos enfrentar día a día, pero en ti somos fortalecidos porque tu Santo Espíritu mora en nosotros, pues con él hemos sido sellados para el día de la redención. Guarda nuestros pensamientos, Señor, para que sean pensamientos de bondad, de todo lo justo, lo bueno, lo que tiene buen nombre. Y ayuda a guardar los dichos de nuestra boca y las meditaciones de nuestro corazón conforme a tus estatutos. Guíanos para tener una vida como una iglesia que te ama, que te sirve y que vive para tu gloria. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, no sé si alguien estuvo de cumpleaños.